Bueno, todos los miércoles, fíjate que desde el Hospital Regional de Coyhaique nos juntamos aquí a conversar, por supuesto. Y esta es la oportunidad en donde nos acompaña Macarena Álvarez, que además es, como dice mi gran amigo el Cote, colega, ¿no es cierto? Es periodista. Pero es la jefa subrogante además de Participación Ciudadana, así que le damos la bienvenida. Maca, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Mauricio. Muy bien. Y acá tengo al doctor Carlos Loyola, jefe de la unidad de emergencia de los hospitalaria del Hospital Regional de Coyhaique. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ok, entremos en materia. Macarena, tú me contabas que hay algunas, no sé si ¿cómo se le pueden llamar? Causas, cosas, eventos, incidentes, porque la gente está ocupando la unidad de ingreso, la unidad de emergencia hospitalaria. Y aquí hay que contarle algo a quienes a lo mejor nos escuchan fuera de la región. El único hospital que tenemos. Entonces la emergencia atiende a toda la ciudad y más allá, como dice porque alguien por ahí. Es la única unidad de urgencia de alta complejidad de la región de Aysén. Entonces, si bien todos los hospitales de la región cuentan con servicio de urgencia, este es el único que además cuenta con especialistas. Urgenciólogos, que es algo que aprendimos. Urgenciólogos, cirujanos, neurólogos de turno también, traumatólogos de turno. Y el doctor Loyola nos puede explicar más en detalle aquello. Ajá. Pero efectivamente, en relación a lo que tú comentabas, existen consultas más habituales en la urgencia del hospital. Mira. No necesariamente más graves, pero sí hay un ranking de tipos de consulta que llegan más. ¿Y eso va cambiando con la temporada, con la estación del año? ¿Se va modificando? Yo creo que el doctor puede tener la respuesta más ilumínenos, precisa. Por favor, doctor Loyola. ¿En serio va cambiando? Primero, digamos, ¿por qué está acudiendo la gente hoy por hoy al Hospital Regional de Coyhaique y ingresa por emergencia, obviamente, por la unidad de emergencia? Bueno, las cifras no son muy favorables en el sentido de que van aumentando. Estamos atendiendo casi 200 consultas de adultos, entre 150 y 200 consultas diarias de adultos. Aparte de eso, sumando las otras urgencias, obstétrica y pediátrica, ahí podemos tener 100 consultas más. Entonces estamos hablando de un volumen de consultas de 300 atenciones diarias. Y eso se traduce en hasta 9.000 consultas mensuales. 9.000 consultas va más gente a la urgencia del hospital que al Unimark, como haciendo un parámetro local. Ay, caramba, es que 9.000 es mucho, es harto. ¿Y por qué está yendo la gente? ¿Qué pasó con el COVID o ahora con el frío? ¿Por qué está yendo la gente a la urgencia? Bueno, como decía Macarena, hay un importante número de consultas que tienen que ver con patología respiratoria, nuevamente, a propósito del frío, del cambio de las condiciones climáticas y del ingreso al colegio de los niños. Uh-huh. Y al jardín. Y al jardín, sí, claro. Eso es la fábrica le llamo yo. Exacto. Sí. Entonces tenemos ahí una transmisión importante por vía respiratoria de diferentes tipos de virus que hacen que aumenten las consultas tanto a nivel pediátrico como a nivel de adulto. Hoy día un 30% aproximadamente, un tercio de las consultas son por consultas respiratorias. Y dentro de eso lo que preguntas tú respecto del COVID, la mitad de esas consultas son por COVID y en general o por sospecha de COVID en realidad, claro. Después se toman relacionado a COVID, claro. Sí. Claro. Y de eso, bueno, en general hospitalizaciones por COVID ya no tenemos, se ha transformado más bien en algo endémico de baja, de alta transmisibilidad, pero de baja morbimortalidad, de manera que la enfermedad sigue siendo como un resfrío fuerte y no tenemos casos graves hospitalizados. Estamos conversando con el doctor Loyola, ¿no es cierto?, que es el encargado, déjenme decirlo bien, porque no me puedo equivocar aquí, tengo que decir las cosas como corresponde, pero un poquitito. El encargado, aquí tengo el dato. Doctor Carlos Loyola, jefe de unidad emergencia hospitalaria. Entonces, son hartas consultas, fíjate, yo quedé bien interesado en ese dato de cuántas consultas. ¿Y la gente llega clarita con lo que requiere o a veces esto de que hay que administrar la emergencia, que le llaman algunos, que
podría ir a un consultorio y no necesariamente ingresar a emergencia. Esa sí es una temática siempre bien difícil de manejar. Bueno, ese ¿no? es el tema más álgido que tú tocas y en mi opinión el más importante, porque en el fondo los recursos siempre que tenemos que administrar son limitados y la demanda es ilimitada. Entonces hay que ser súper racional en la oferta que entregamos, y por eso existe un sistema de categorización. Los pacientes acuden a urgencia hospitalaria por diferentes motivos, no necesariamente por enfermedades graves. Pueden ser enfermedades que no son graves, pero que están mucho tiempo molestándolos de alguna manera, dañando o deteriorando la calidad de vida, y muchas veces no encuentran también la mejor respuesta a nivel de el resto de la red de salud, principalmente de la atención primaria. Así que ahí hay un desafío importante de hacer crecer la oferta de la atención primaria que pueda resolver. Por ejemplo, el 80% de las consultas de urgencia son patologías de bajísima complejidad que ocupan recursos de urgencia y que en realidad se deberían resolver en la atención primaria. Al aplicar un sistema de categorización que tenemos, esos son los números. 80% no deberían consultar en urgencia. Entonces ahí la red tiene que aparecer y entender cómo la red funciona, ¿o no? Yo creo que junto con eso, además, y un poco lo que también hemos podido detectar desde el ámbito de la participación ciudadana, es que en Coyhaique, o en la región, a diferencia de lo que puede pasar en otras regiones más grandes, aquí la gente está súper acostumbrada en que en el hospital le solucionan todo, para bien o para mal, digamos, pero en el fondo es entre ir al consultorio y que después me manden al hospital, por ejemplo, mejor voy al tiro al hospital al trámite completo. Es algo muy habitual. Y también eso es una forma de entender la salud o de ver cómo opera el sistema de salud en la región, que es difícil de erradicar, porque también se entiende que si una persona, por ejemplo, tuvo la mala experiencia, o que justo el día que fue al SAPU no había médico, o justo el día que fue le dijeron que a lo mejor lo suyo es más grave, vaya al hospital, lo más probable es que de ahí en adelante vaya solo al hospital. Claro, de ahí en adelante él diga, mira, mi experiencia me indica que de cabeza al hospital de aquí en adelante. Claro. Y le recomienda a otro hacer lo mismo. Va a depender, que es como la experiencia, ¿no es cierto? La experiencia del... Pasa mucho también que no importa que tenga que esperar más. Pero estoy aquí, en el hospital. Aquí probablemente me van a hacer exámenes para lo que necesito, porque si no me van a enviar probablemente después del consultorio a pedir hora para exámenes, por ejemplo. Compleja situación, fíjate, porque, claro, varias cosas yo creo que es multifactorial. Porque yo entiendo que incluso algunos ni siquiera saben dónde están los consultorios, pero el hospital sí lo ubicamos todos. Lléveme al hospital. Esa es la frase al señor taxista, ¿no? Lléveme al hospital. Bueno, complejo, fíjate. Sí, efectivamente es muy complejo. Un tema de ley de oferta y demanda. Nosotros tenemos ahí una gran demanda. También quisiera señalar que este mismo sistema de categorización que nos permite establecer ciertos criterios de gravedad que hacen que el paciente lo atendamos de manera precoz, ¿ya? Entonces, cuando los pacientes ingresan a urgencia, son categorizados por un profesional de enfermería, y ahí es importante que toda persona, todo habitante de la comunidad sepa que si los criterios son de gravedad, hay un protocolo que se aplica y son atendidos de manera inmediata cuando son urgencias inmediatas, y también en no más de 30 minutos los categorizados como C2, que es una categoría de gravedad. Por este motivo y por los recursos limitados es que los pacientes que van por dolores crónicos, por ejemplo, tienen tiempos de espera más largos, como por ejemplo de 6, 8 o 12 horas, ¿ya? Teniendo 2 médicos atendiendo pacientes graves en el reanimador, intubando a un paciente, manejando un infarto, un accidente vascular, es imposible que tengamos todos los recursos, y uno de los motivos principales de reclamo son los tiempos de espera en la unidad de emergencia hospitalaria, que tienen que ver con eso, con que por un lado los recursos son limitados, estamos atendiendo pacientes más graves y hay una demanda no resuelta en otros dispositivos de la red, ¿ya? Y eso hace que los pacientes muchas veces nos reclamen. Nosotros vamos a atender a todos los pacientes
aunque nos demoremos, pero atendemos a todos los pacientes. No se rechaza a ningún paciente que se inscribe en la unidad de emergencia. Eso es importante que la comunidad lo sepa. Porque además ingresa al sistema informático. Tienen un software que tú ingresas y de ahí el protocolo no puede detenerse ni olvidarse, digamos, no puede desaparecer. Ingresa y tiene que ocurrir. Sí. Si no, el sistema también lo detecta, me imagino yo. ¿No es cierto? Sí, correcto. Hay pacientes que se aburren de esperar, que son, obviamente no son urgencias y en general se van por cosas menores. Y tenemos un porcentaje de pacientes que son sin ser visto, nosotros llamamos pacientes fugados, que están en el rango del 5, el 8 y hasta el 10% de 100 personas, entre 5 y hasta 10 pueden definir irse y no esperar la atención médica, que siempre se va a realizar. Pero hay que esperar, digamos. Claro, porque si tú esperas 8 horas, igual es harto. 8 horas, ¿no? Es harto para Coyhaique. 12 es harto para Coyhaique. Sí, Coyhaique. Lo importante ahí también es educar. Hablemos de eso. Sí, hay que educar a la población, porque en realidad esta situación de Coyhaique es bien especial y particular. Cuando yo me formé en la Universidad de Chile, en Santiago, en el Hospital Barros Luco, hice la especialidad de cirugía, y el nivel de consulta y de tiempo de espera es enorme, ¿ya? Entonces, la realidad es que acá en Coyhaique esperar 8 horas pareciera ser mucho, pero te puede tocar esperar en hospitales grandes en la región metropolitana mucho más que eso, y sin tener acceso también en muchas oportunidades a un especialista. Acá se produce una cosa bien particular, que tenemos especialistas de llamada, presenciales, de distinta índole, especialidades quirúrgicas y no quirúrgicas, traumatólogos, neurocirujanos, neurólogos. Entonces hay una oferta importantísima, y si tú, ni Dios lo permita, llegues con alguna situación, un evento, por ejemplo, cardiovascular, un infarto al miocardio, donde hay madera acá, aquí. Toque madera. Sí, como Rafael. Se activan todos los protocolos de trombolisis, y eso es muy rápido, muy inmediato. O sea, el paciente grave se atiende de manera inmediata. Ajá. Pero está claro, porque el que no es, en teoría, ¿no es cierto?, y por sistema no es grave, que es el 80%, dice usted, es altísimo, que debía llegar a los satélites del hospital, que son los consultorios. ¿Voy bien? Sí, pero son satélites de la red. Son satélites de la red, exactamente, claro, son satélites de la red. Debiesen ser atendidos en los satélites de la red. Ese 80% tendría a bajar, tendría una tendencia a bajar, y por lo tanto el nivel de atención en emergencia también debería ser más eficiente todavía, y que tú te demores menos si es que la emergencia es emergencia, en el catálogo, en la calificación, en la categorización, digo, ¿verdad? Sí, si hoy día hubiera una oferta mayor de la atención primaria, los pacientes, a lo mejor no ese mismo 80%, pero que la mitad de ellos o un tercio de ellos pudiera ocupar estos dispositivos de red, permitirían que estas 6, 8 horas se transformaran en 1, 2 o 3 horas. Sin embargo, eso cuesta mucho, sobre todo en época de invierno, porque los consultorios además controlan y manejan otros programas, entonces tienen otras pegas también. Hay mucha gente que ahí se queda como esperando la posibilidad de una hora y termina tocándonos la puerta a nosotros, y nosotros lo atendemos. Y sí, Macarena. Voy a ser de periodista, ¿puedo hacer una pregunta? Dale. Pero por favor, ayúdeme. No, bueno, junto con la pandemia el hospital dividió sus urgencias. Entonces, en el fondo ahora está urgencia adulto, urgencia pediátrica y urgencia gineco-obstétrica. ¿Cómo este nuevo sistema, digamos, de urgencias diferenciadas ha influido en el tipo de paciente que llega? ¿Hay algún cambio en el antes y después de pandemia? No en relación al COVID, sino en relación a la gravedad de las consultas o al tipo de consultas que se realizan en el hospital. En realidad lo que ha ocurrido es que se ha podido estandarizar mejor el proceso de atención de cada uno de esos tipos de pacientes. Entonces, anterior a la pandemia, efectivamente estábamos todos achoclonados en el mismo lugar, y bueno, por motivos de protocolos, de aislamiento, se separó eso, y en general ahora los equipos están bastante más afiatados, más capacitados, se han generado unidades nuevas, liderazgos nuevos, y funcionan mejor en el sentido de que son más autónomos y permiten que fluya mejor la atención en las diferentes unidades. No ha cambiado el tipo de diagnóstico ni la gravedad de los pacientes que consultan, es más o menos lo mismo en el tiempo.
hay un porcentaje muy bajo de pacientes graves y un porcentaje muy alto de pacientes no graves que son de patología de morbilidad menor, enfermedades muy leves, y que incluso nosotros, y en algunas regiones se hace, que el paciente categorizado como C5 ni siquiera es atendido en los servicios de urgencia, y nosotros no aplicamos esa política, los atendemos a todos, y esos pacientes son derivados a los dispositivos de menor complejidad en la red. Y en esta época, terminando marzo y arrancando abril, y con nevazón de por medio, los chicos al jardín, los niños al colegio, y todos trabajando. ¿Por qué estamos yendo al hospital en esta época? ¿Y qué es lo que se mira hacia adelante? Porque yo a todas las autoridades que han venido les he preguntado a todos cuál es el plan. Porque a mi juicio tener un plan minimiza los riesgos, tengo la sensación, ¿verdad? Tal como, lo he dicho toda la semana, como las tijeretas, que en el verano las pillamos en el zapato o en la polera, y uno dice, ¿y esta qué anda haciendo? Anda buscando comidita para el invierno, si es que viene duro. Y el dicho popular es, hartas tijeretas, invierno duro, invierno crudo. ¿Cuál es el plan para el invierno? Bueno, a propósito, hay una campaña ministerial que trae recursos adicionales para enfrentar el invierno, por un lado, y por otro lado nos quedamos con una capacidad instalada de mayor complejidad en el hospital a propósito de la pandemia. Entonces, hoy día está la UCI muy bien equipada, tenemos una UTI también, y tenemos un servicio de medicina que tiene médicos residentes 24/7, de manera que hay más especialistas y más profesionales finalmente a cargo de los pacientes. Está reforzada la unidad de urgencia adulto y pediátrica, también están reforzadas con más médicos. Mira. Ahora vienen llegando, esto lo van a decir otras autoridades, yo voy a dar un pequeño un approach. Sí, un approach. Llegan a la región aproximadamente en los próximos meses 40 especialistas. De diferentes especialidades, así que vamos a tener ahí un... Pero más a los que ya tenemos. A los que ya tenemos. Se van a sumar alrededor de 40 especialistas. Justamente a propósito de lo que tú preguntas de plan y planificación. Alrededor de 20 son al hospital vale, el para sistema, reforzar especialidades. El sistema en general. Lógico. Que también va a recibir especialistas. Mira. Son especialistas que se forman y que tienen devolución en la región por un periodo de al menos 3 años. ¿Ya? Con eso pretendemos cubrir ahí algunas brechas que nos quedan pendientes de algunas especialidades. Pero eso se lo puede preguntar más adelante y en el momento preciso, doctor, así será, ¿no? Voy a categorizar las preguntas para esa oportunidad. Pero bueno, van a llegar más especialistas, que es lo que siempre reclamamos, ¿verdad? Que nos faltan, que las horas de X1 o X2 las dan para mucho tiempo. Sí, yo con eso, igual haciendo un alcance... Bien cerquita el micrófono, por favor. Esto, quizá el tema de los especialistas puede sonar a veces como un poco el cliché, como cuando se habla de la puerta giratoria y otros temas que a veces están más en el cliché de lo público, pero quizá junto con los especialistas tiene que ir la infraestructura. Así que... ¡Ay, caramba! Ahí, caramba. Aún más profundo que también hay que ver dónde van a estar, porque el hospital tampoco da abasto en temas de espacio. Pero igual nos vamos como por otras ramas. Pero bueno, nuestro hospital ya tiene 20 años de construcción, claro, y ya necesita... Son solo 20.000 metros cuadrados, que es harto menos en relación a todos los hospitales de base del país. Es una mirada muy relevante, digamos, que hacemos, ¿no es cierto?, con la infraestructura. Una cosa es tener los especialistas, pero que también esté el espacio adecuado. Digamos, claro. Pero ya se está trabajando... Muy sucintamente ya se está trabajando en el diseño del nuevo hospital. Sí. Eso para que empiece todo el proceso que significa tener un nuevo hospital. Exacto. ¿No es cierto? Recursos, diseño, arquitectura, todo aquello. En eso se supone que está hace un buen rato, en realidad. Mira, interesantísimo. Algunos me dicen acá, ¿será que el F-16 es la nueva ambulancia que compró el Hospital Regional de Coyhaique? Mire, la gente, las cosas. Las ambulancias dependen del SAMU. Sí, porque eso es lo que yo quería contar. Pero ahora, ¿te imaginas en F-16 al hospital en menos de... pasamos de largo? ¿De qué está yendo a consultar la gente? Respiratorio. Respiratorio.
respiratorio. ¿Qué llegan? ¿Resfriados, con gripes, con virus, con...? El 90% son enfermedades respiratorias altas, las famosas IRAS que se llaman, que son desde los resfríos, rinofaringitis, faringobronquitis, traqueitis, otitis, amigdalitis. Esas son los principales motivos de consulta. ¿Más niños que antes al regreso a los jardines en donde tú... Sí, efectivamente, según el reporte del jefe de urgencia pediátrica, el doctor Rodrigo Verdugo, quien ha hecho, hay que decirlo, una excelente gestión ahí a nivel de la urgencia pediátrica, nos comentaba que se han duplicado las consultas pediátricas en las últimas semanas, pasaron de atender 40 niños a 80, incluso han llegado a 100 pacientes. Y el humito ya también provoca, el humo en la etapa de invierno, la contaminación también nos provoca un tema. Sin duda que eso se nos viene para esta temporada de otoño-invierno. Sí, es verdad. Yo quería agregar como un dato útil para la comunidad. ¿En la urgencia se da o no se da licencia? Es una pregunta. Es que es muy buena esa pregunta, porque el otro día mi guagua, que la llevamos a un jardín, aprovecho de saludar a los jardines Integra, que son maravillosos. Va a la Araucaria, así que ahí la Araucaria, ahí está la chica, la Antonia. La llevamos, la enviaron para la casa porque tenía síntomas de resfrío, qué sé yo, y hay protocolos más duros ahora, más estrictos en el jardín. Y para volver tiene que llegar con un informe como mínimo o haber ido al doctor para que le digan, mire, no, sí, ya puede regresar. Eso también va a hacer que más gente vaya al hospital. Así que muy buena pregunta, excelente pregunta. ¿En emergencia dan licencia? A ver, en emergencia históricamente nunca se ha dado la licencia médica como parte de la atención médica, en el contexto de que es una atención rápida, básica, que busca solucionar y salvarle la vida al paciente grave. Y todo lo que es la morbilidad general, patología leve, eso siempre históricamente se ha derivado a la atención primaria. Sin embargo, a propósito de un documento emanado por el Ministerio de Salud, se instruyó de que emitamos licencia médica a ciertas patologías, así que se está emitiendo actualmente licencia médica de manera muy acotada por un tiempo muy breve, que en general no es más de 1 o 2 días, para cubrir el día de ausentismo laboral que puede haber tenido el paciente, y se sigue derivando a la atención primaria o al nivel secundario, terciario, a los especialistas, para que ese paciente se estudie y eventualmente, si necesita una licencia más prolongada, sea emitida por un especialista pertinente o por el médico general pertinente de la atención primaria y no en el servicio de urgencia. Mira, ya, solo casos acotados. Exacto. ¿Y quién firma la licencia? El médico de turno. El médico de turno, sí. Y eso sirve para los trabajadores y para es una licencia formal, todo, claro. Es una licencia médica electrónica que además hemos integrado. Hoy día tenemos también una cosa que nos sentimos orgullosos, es que el 90% de nuestras licencias médicas son electrónicas. Llegan vía correo electrónico. Sí. Y los informes también, ¿eh? Sí. Porque a mí me tocó por una cuestión de COVID, todo al mail. Súper, y en el teléfono. Súper bien. Sí, bien. Otra cosa que nosotros también detectamos cuando salimos a terreno con la comunidad o vamos a distintas juntas de vecinos, que es un poco la pega que se hace desde Participación Ciudadana en el hospital, es el tema de la interconsulta en urgencia. En este momento, ¿cuál es como un poco, se da, por ejemplo, si yo voy porque me duele la guatita y el médico de turno considera que yo debiese ir a un gastroenterólogo? Esa interconsulta se genera ahí, hay que ir a APS. ¿Cómo es un poco el proceso? ¿Qué es PS? APS, atención primaria. Atención primaria de salud. Para pedir la interconsulta. ¿Cómo está funcionando actualmente el flujo de bueno, que es una pregunta que nos hacen mucho. Esa también sí que es una excelente pregunta. Y tengo que decir que hay un protocolo institucional que establece que la derivación al especialista, a los policlínicos de especialidades del hospital, se realiza exclusivamente desde la atención primaria. De manera que un paciente que decide consultar en urgencia pensando en que eventualmente pudiera obtener una interconsulta para saltarse la ida al consultorio, eso no es así. Hoy día los médicos desde la unidad de emergencia no derivan, no tienen la posibilidad de derivar, excepto casos muy, muy, muy acotados que son visados por
por mí como jefe, en realidad el 99% de los casos debe acudir a un servicio de atención primaria, y desde ahí se genera también de manera informática, a través de un software, la interconsulta al hospital. Mira. Y el hospital tiene un equipo de profesionales que priorizan esas interconsultas para ver la pertinencia, si es que son efectivamente, están correctamente emitidas, y una vez que ya son pertinentes, también priorizar el orden en que se van a atender esos pacientes. Así que cero posibilidad de entregar una interconsulta en el servicio de urgencia. Para que haya gente que no espere de más también. Mira, claro, porque alguien dice ya, si yo voy al hospital, me duele la guatita, me van a derivar al tiro a un especialista. No se puede, por sistema no se puede. No se puede. Usted le va a tener que decir, mire, yo lo lamento, y le va a decir el otro señor, estuve 4 horas aquí esperando, doctor. Bueno, lo lamento, pero es que usted tiene que canalizar esto desde otro lugar. Efectivamente, Así se entrega la atención. No pueden hacer otra cosa. Se entrega la atención respecto de si se descarta apendicitis, se descarta peritonitis. Ya, claro, que eso sí provoca un protocolo distinto de urgencia absoluta, digamos. Se le entregan medidas generales, indicaciones puntuales para manejar el cuadro de dolor de guatita, como estamos hablando de este caso, y se deriva a la atención primaria. Y si corresponde que sea atendido por un especialista, eso queda a criterio del médico de la atención primaria y no del servicio de urgencia. Oiga, y en esta fecha yo soy bien crítico al tema de los uniformes todos azules y oscuros y negros. A las 8 de la mañana, cuando tú vas en el auto, de pronto aparece alguien en una esquina y uno dice, ay caramba, era un estudiante. Y muchos de ellos también van con en mi época le llamábamos el personal stereo, el Walkman. O van con escuchando música o algo, y uno como conductor debe tener todas las precauciones del mundo, estamos muy de acuerdo, y encender las luces, todo lo que eso significa. También se provocan más accidentes y visitas en ese sentido al nivel de urgencia en esta fecha, con los colegios, el tráfico alto. Tenemos muchísimos autos en esta ciudad. ¿No? Sí, tienes toda la razón, pero donde realmente, si uno analiza los gráficos, donde realmente aumenta es con la nieve, la escarcha, el hielo. Ahí aumentan fracturas de muñeca, la gente que va caminando en la calle se cae, fractura de muñeca, eso es como lo más frecuente. Y adultos mayores que producto del hielo caen, ¿verdad? Mira, wow. Y los accidentes escolares. Y los accidentes de vehículos, pues claro. ¿Y los trabajadores con el invierno, la lluvia, el viento, también hay un aumento? También tenemos un aumento, y también lamentablemente tenemos un aumento de los casos de salud mental ingresados al hospital, aumentado considerablemente. Temazo, Así que ahí también hay un tema para otro programa. Porque estuvimos encerrados 2 años. ¿Se acuerda que lo hablábamos? Pensábamos que, porque como partió en marzo, decíamos, no, si esto... En septiembre ya estamos listos. Para el 18 estamos listos. Vamos. Y la pregunta era, ¿vamos a poder ir a la ramada? Y estuvimos 2 años. Efectivamente. Encerrados con problemas de índole de salud mental, obviamente, sin exposición solar. Ahí participa mucho la vitamina D. También es importante. Así que me gustaría dar una recomendación respecto de que debería toda persona que habita en esta región tomar vitamina D entre marzo y diciembre. ¿Pastillita? En las dosis de recomendación internacional, que son 2.000 unidades diarias. Así que como tip, y sin receta, eso pueden comprar su vitamina D. Generalmente la que está más disponible de cualquier marca, da lo mismo, es de 800 unidades y hay que tomar 2 o 3 diarias. ¿Ya? Eso mejora mucho la inmunidad y una serie de sintomatologías. Así que eso como una recomendación aparte que quisiera mencionar. Bueno, me gustó eso. A falta de sol, unas pastillitas de vitamina D, porque es lo que provoca la luz solar, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Y nos ayuda eso a la psicología, a sentirnos mejor? Sí, hay mucha literatura, hay mucha literatura al respecto que dice que suplementando vitamina D hay un porcentaje importante, entre un 30 y puede ser hasta un 50% de los casos de depresión, que luego de 8 semanas de instaurado el tratamiento de vitamina D, los síntomas ansiosos depresivos tienden a disminuir hasta en un 80-90%. ¿Y se recomendará yo no quiero provocar ningún problema acá con lo que digo, pero Puerto Aysén tiene índices mayores de depresión que Coyhaique, porque son días más nublados en Aysén? ¿Puede haber relación ahí o no? Sí, esa relación está demostrada y establecida. ¿Cierto? Sí, efectivamente. Los niveles de vitamina D de los pacientes de Puerto Aysén son mucho más bajos que los de Coyhaique.
Doc, y dentro del espectro de consultas que actualmente se están haciendo de salud mental en el hospital, ¿cuáles son más o menos el tipo de consulta? ¿Es paciente que ya tiene diagnosticada una patología y llega descompensado? ¿O son personas que simplemente se sienten mal y no saben qué tienen? No, la gran mayoría son pacientes que son del ámbito de salud mental ya con diagnósticos establecidos, principalmente depresión, y que sufren algún grado de descompensación asociada y se ingresan por intento de suicidio, ideación suicida, principalmente. Ese es como el principal aspecto. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Carlos Loyola, por... me quedo dando vuelta a lo de la vitamina D, porque se acerca el invierno y claro, vamos a tener hartos días nublados y probablemente necesitamos aquello. Los de Chile Chico entonces deberían ser más energéticos, digo yo, ¿no? Sí, la exposición solar definitivamente ayuda mucho. Ya. Somos como Superman. ¿Viste que Superman sin sol no funciona? ¿O no? Claro. Pero es verdad, ¿no? Sí. Estoy tonteando ya. Las películas me tienen loco. Pero Superman necesita el sol, se recupera cuando anda ahí mal. Podemos un día hablar de vitamina D. Hablemos de vitamina D un día, ¿le parece, Macarena? Doctor Carlos Loyola, muchísimas gracias por venir a acompañarnos acá a la radio. Encantado. Que viva la vitamina D. Tendríamos que hacer el día de la vitamina D. El día D. Macarena, muchas gracias. Sí, que estará diciendo. Es que el sol está saliendo, entonces me está llegando la energía nuevamente. Me parece. Como las lagartijitas, así. Pero no, la vitamina D. Fíjate que tenía un amigo que sí, es verdad lo de la vitamina D. Es verdad lo de la vitamina D. Me dice, Mauricio, tu chiste, pésimo, pero igual me río. De pesado quieres. Me dice aquí la Débora Mera, que es médico veterinario. De la hidatidosis tenemos que hablar un día también. De los quistes, ¿sí o no? Sí, tenemos mucha experiencia en eso también como hospital regional. Sí, como hospital regional hay mucha experiencia también en los médicos veterinarios de la zona y del SAC y todo. Sí, en algún minuto también lo hablaré. Sí, de hecho, no sé si sabías que un y... grupo de cirujanos del hospital regional fueron los creadores o los referentes ministeriales en relación al primer protocolo que se hizo de hidatidosis en Chile. Es verdad, sí, tal cual. Así que experiencia hay. Harta experiencia, sí. Débora Mera, que es médico veterinaria y además es parte de la radio como conductora de Te Invito, les manda saludos a ambos. Saludos, gracias. Sí, que lleven a los perritos, dice, y a los gatitos a su examen regular. Muy bien, que estén muy bien. ¿Qué habrá pasado con el perro de Cote que la Débora la tenía que ver el otro día? ¿Te acuerdas que le habían puesto un body así, bien bonito? ¿Qué habrá pasado, Franz? Ya. Vamos, yo tengo que atenderme igual esta semana con la Débora. Que esté muy bien, cuídense mucho, vamos a la pausa.